declaraciones que hizo el ex embajador de México, de Estados Unidos en México, Christopher Landau, fue el embajador de Trump. Y hay que decirlo, como embajador visitó las 32 entidades federativas. Fue un gran promotor de México porque en el Twitter subía: estoy en este mercado, estoy con esto, estoy comiendo, bla, bla, bla. Una que se volvió viral era cuando sale y lo ves chopeando un chocolate y dice: estoy chopeando, ¿de dónde viene la palabra chopear? Y se hizo viral esa. Se integró muy bien a México, habla muy buen español, porque su padre fue diplomático también en Sudamérica, etcétera. Pero sus declaraciones de hace un par de días, cuando dice que el gobierno pues casi apapacha al crimen organizado y no hace nada para combatirlo, pues se enojaron mucho el presidente de la República, y en su conferencia de prensa de ayer el presidente dijo: bueno, los gringos intervenían, venían, hacían lo que querían y eso se acabó. El presidente también dijo que cuando mataron al Barbas, Arturo Beltrán Leiva, fueron los agentes estadounidenses los que cubrieron su cadáver de billetes. Esto es una imprecisión. Él dijo que era el supuesto narcotraficante. Bueno, el Barbas del supuesto narcotraficante no tenía nada. Era un archinarcotraficante y un asesino y un criminal terrible, Arturo Beltrán Leiva. Y me llama la atención porque cuando habla de estas personas, el presidente siempre es muy respetuoso, ¿no? El presunto narcotraficante, el señor Guzmán lo era. Y quienes cubrieron el cadáver de billetes fueron marinos, que son los que participaron en la balacera y lo mataron, tanto que después los de la banda del Barbas, de Beltrán Leiva, mandaron matar a la familia de uno de los soldados que participó en eso. O sea, la hazaña y son muy sanguinarios estos. Pero en fin, a ver, acaba de decirnos Lila de que el embajador debería haberlo dicho cuando era embajador. Yo realmente creo que cuando era embajador decía lo que le dejaban decir, y ahora que ya no tiene que rendirle cuentas a nadie, pues se lanzó como quiso. Venus. Pues mira, yo escuché, vi la conferencia donde está el embajador Landau. Habló largo y tendido sobre México, no nada más de cuestiones de narcotráfico. Claro, ese fue el tema principal. Hizo una crítica al gobierno de México, que ahorita voy a decir en qué consiste. Pero también habló del atentado a García Harfuch, también habló de la liberación del hijo del Chapo, también habló del general Cienfuegos, también habló de cómo el PAN, cuando llegó al gobierno, fue incapaz de gobernar atinadamente, y eso hizo que las cosas se agravaran. Mostró un conocimiento muy sólido de la realidad mexicana. Se refería a las leyes de reforma, se refirió a la Revolución Mexicana, se refirió al PRI, cómo surgió este partido después de la Revolución. Vaya, dio un panorama muy completo de lo que es México. O sea, como embajador... ¿Quién habló? Era un foro de embajadores en Estados Unidos. Y bueno, te voy a decir que básicamente lo sustancial que dice el embajador Landau es que el presidente López Obrador tiene como principal objetivo o su centro de atención está en sus programas sociales, y que el narcotráfico viene a ser una especie de distractor para él, y por eso está adoptando, según el embajador, una actitud de laissez-faire, o sea, dejarlos hacer, actuar como si no estuvieran, que hagan lo suyo y no nos vamos a meter con ellos, porque... Bueno, eso es lo que hizo el PRI hasta el año 2000. Exacto, porque según el embajador, el narcotráfico y los carteles vendrían a ser como el Vietnam, podrían ser el Vietnam del presidente, en el sentido que para los Estados Unidos pues nunca pudieron con Vietnam, fue una sangría, fue un derroche de recursos y no sirvió para nada. Y no pudieron con Afganistán tampoco. Entonces vendría a ser el Vietnam, y dice el ex embajador Landau que pues fue el Vietnam de sus antecesores, y que entonces, para no distraer lo que verdaderamente es importante para el presidente, es que adopta esta actitud. Sin embargo, esta actitud se vuelve muy problemática porque no nada más es Estados Unidos, perdón, no nada más es México, es Estados Unidos. Yo veo que Landau entiende el problema desde un punto más global, porque habló también de los errores de Estados Unidos, ahorita me voy a referir a ellos. El problema del narcotráfico no es un problema solo de México, es un problema de México y de Estados Unidos. Los carteles de la droga son
un peligro y una amenaza para la estabilidad de México y para la seguridad de los Estados Unidos, y no hay otra forma más que trabajar juntos para combatirlo, ¿no? Pero con esta política, cree el ex embajador Landó, pues que se van a agravar los problemas, ¿no? También se refirió a que los Estados Unidos no tienen una política que permita evitar que todas esas armas lleguen a México. Y dijo algo muy interesante, dice, en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que da derecho a los estadounidenses a tener armas, no autoriza o no se extiende para exportar armas a países... Queda claro, pero la exportación es ilegal. Hay exportación hormiga y hay exportación masiva, porque las ferias de armas, cada semana en todo Estados Unidos hay ferias de armas donde se venden decenas de miles de rifles, de escopetas, de fusiles, de ametralladoras y de lo que se te ocurra, en Texas, en California, en los estados vecinos a México y en los que no son vecinos, y de ahí se aprovisionan. Exacto. Está autorizada la venta, está prohibida la exportación. Exacto. Es como México, pues también está prohibido exportar drogas, ¿no? Exacto. Y fíjate, Eduardo, ya para terminar mi intervención, para probar su punto, que el gobierno de México está dejándolos hacer, no se está metiendo con ellos, los está como ignorando, mejor que estén tranquilos, no nos metemos con ellos y nosotros seguimos trabajando. Dio dos ejemplos. Uno de ellos es el ataque a Omar García Harfuch, porque dice el embajador, fue un ataque descarado en el corazón de la Ciudad de México y el gobierno, así lo dijo Landó, no hizo nada. Debió de ser un hasta aquí. A ver. El gobierno agarró a la mayoría de los que participaron en ese atentado. El gobierno tampoco va a saber, viene un atentado y vamos a estarlos esperando. Creo que ahí Christopher Landó se vio como que ingenuito. Bueno, eso fue lo que dijo. El gobierno invita a que atenten contra sus funcionarios. Por supuesto. Pero le pareció a Landó que la reacción de México fue pues muy tímida. Y el otro punto que da para ejemplificar su dicho es esa liberación cuando ya tenían sometido al hijo del Chapo. Yo estoy de acuerdo, lo tenían que liberar porque si no se hubiera armado una matazona de civiles en Culiacán y de militares. Fue una operación hecha con las patas por los militares encargados de ir por el hijo del Chapo. Llegaron sin la orden de aprehensión, llegaron un grupito muy chiquito sabiendo la fuerza que tiene el cártel de Sinaloa en Culiacán. O sea, lo hicieron con las patas. Y al militar encargado todavía le dieron un ascenso injustificado e imperdonable. Pero, en fin, creo que Landó se equivocó en esas dos, pero habría otras. Oye, ¿y no habló de las matazonas colectivas en Estados Unidos? No hablo de eso, Eduardo. Realmente, pues solamente no se va a tirar un balazo al pie. Pero de lo que, nada más para concluir, Eduardo, ya doy la palabra. Creo que el presidente se enganchó porque en su respuesta dice ellos, los norteamericanos, los estadounidenses. Y la verdad es que el que habló fue Landó, o sea, no habló ninguna autoridad. Se enojó y quien se enoja pierde, porque atribuirle a los gringos lo que hicieron los marinos y hablar del Barbas como un supuesto narcotraficante, bueno. A ver, Félix. Fíjate que justo se enganchó el presidente diciendo que México no actuó como ellos porque los estadounidenses están acostumbrados a masacrar y que él no trae escolta. Tan están bien las cosas que él no trae escolta y anda libre por todo el país y no le pasa nada. O no vemos la escolta, más bien. No la vemos, sí. Pero lo que dijo él es que anda sin escoltas, libre por todo el país y que no le ha pasado nada. Eso es lo que dijo hoy en la mañana. Pero entonces yo me referí a decir, bueno, él yo creo que sí anda muy bien cuidado porque en lo que va de su sexenio han desaparecido 13,821 personas al corte de septiembre del año pasado. Estas son cifras de la Secretaría de Gobernación. Tan solo el año pasado desaparecieron a octubre 4,960 personas, 90% de ellas por el crimen organizado. Entonces, qué bueno que lo cuiden. Yo no quiero que el presidente ande sin protección. Claro. Y qué bueno que sea una protección discreta y no lo que traían sus antecesores, que era como un aparato que ni el emperador romano traía, ¿no? Pero no se puede andar tranquilo por las carreteras. Recordarás hace un mes lo que le pasó a una familia en Jalisco. Acaban de desaparecer 3 mujeres que iban de Jalisco a Colima. No se puede andar tranquilo por las carreteras tampoco. La verdad es que la inseguridad está grave.
han bajado los delitos, han bajado los asaltos a casas, a transeúntes, han bajado, todo ese tipo de delitos han bajado, que son los que más nos afectan a los comunes y corrientes. Pero otros delitos ahí siguen, los que caracterizan a la AMPA organizada, ahí siguen. Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que tomando en consideración lo que estaba diciendo el ex embajador, perdón, en ese sentido, me parece a mí que sin duda pues los problemas nacionales son muchos los que tenemos y ya se han mencionado. Yo no sé por qué quiso o por qué lo dijo en este contexto el ex embajador en esta parte. Yo creo que sin duda estos problemas necesitamos atenderlos todos nosotros porque es la competencia que nos corresponde. Y la pregunta, y coincido con Lila, al final del día, ¿por qué finalmente lo dijo cuando ya estaba dejando, o había dejado ya en este caso? Porque ya no tiene que pedir permiso. Así no, de Eduardo, fácil, Bernardino. Como embajador no puedes abrir el pico si no te lo autoriza. Lo sé, lo sabemos, pero creo que esto no le correspondía en un momento determinado. Sí, no, ¿cómo es que no? Ahora vamos a censurar a la gente que no hable porque no nos gustó. No, Eduardo, no es que viva la censura, sí, Bernardino. No es censura, Eduardo, simplemente es un punto de vista en lo particular que los problemas ya los sabemos nosotros, ¿no? Son problemas nacionales que a todos nos pero tal vez su audiencia no los conocía y él está... ¿cuál es el para concluir, Venus? Concluyo rápidamente. Esto se aúna a lo que hace unas semanas fue una crítica también del Comando Norte de Estados Unidos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.